La historia de Dragon Ball está muy forjada por sus orígenes, los cuales de hecho no conocimos por primera vez sino hasta Dragon Ball Z, donde nos enteramos que Goku era realmente un alienígena, de la raza de los Saiyajin que había sobrevivido a la destrucción de su planeta. En esta ocasión veremos un fan manga que nos cuenta la historia de Dragon Ball desde un principio, pero con algunos cambios bastante importantes, en los cuales Gine, la madre de Goku, será la protagonista, habiendo sobrevivido gracias a Bardock y llegando al planeta Tierra para que cuide de su hijo. ¿Qué tan drásticos eran los cambios y cómo era Gine para vengarse de Freezer por la destrucción del planeta y todos los Saiyajin? Descubrámoslo en Dragon Ball Reboot, un fan manga creado por Gine Reboot. Como siempre, todos los links estarán en la descripción para que puedas ir a apoyar al autor. Y no olvides dejar tu like para seguir trayéndote más historias. La historia comienza bastante adelantada, mostrándonos un poco de lo que veremos en el futuro. Estamos en el planeta Namek, donde se está llevando a cabo una terrible batalla. Freezer, el despiadado demonio del frío que había sembrado el caos y terror en la galaxia gracias a su reino que duró décadas, se encontraba ahora peleando contra un oponente que jamás nadie se imaginaría. Gohan y Krillin miraban aterrados desde varios kilómetros, pero aún así podían sentir el enorme poder y la gran cantidad de luz que se emitía desde el lugar. Piccolo, por otra parte, se encontraba cerca de ellos, pero gravemente herido e inconsciente. En el campo de batalla, Freezer ya se encontraba en su forma original, y tenía su brazo detenido e incapaz de moverse por un enemigo que se encontraba irradiando un aura muy intensa y de color dorado. No cabía duda que por el poder y la apariencia se trataba de un Super Saiyajin, pero no era Goku. El demonio del frío se encontraba muy dañado, su cuerpo tenía sangre por todas partes, y apenas podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo es que sucedió esto? Era imposible. Apenas si podía maldecir en su cabeza, pues el dolor en su brazo siendo torcido no lo dejaba pensar con claridad. La mano que sostenía dicho brazo se encontraba aferrada a él firmemente, a diferencia de Goku. Eran unos brazos bastante delicados y femeninos, sin mucha musculatura. Freezer abrió un poco los ojos para insultar a su enemigo llamándolo maldito mono, y haciéndole saber que esto no se quedaría así. Pero en ese momento su oponente hizo más presión para torcer más el brazo, y Freezer casi gritaba de dolor. El atuendo de dicho oponente era claramente el de un Saiyajin, botas blancas características y una armadura casi destruida de color rosa. Una cola brillante por la transformación, con una bandada de color rojo en su frente, y su cabello dorado y los ojos azules, mientras su cara transmitía una mezcla de ira y tristeza. Era Gine. A pesar de su apariencia y tamaño poco amenazante, se encontraba dominando por completo al emperador del universo, teniéndolo a su merced y con la situación controlada, mostrando un enorme poder que ningún otro Saiyajin había alcanzado hasta entonces. ¿Cómo llegamos a esto? La misma Gine nos explica que para entender lo que está sucediendo es necesario que retrocedamos muchos años atrás. Todos ya conocíamos la historia con Goku, un guerrero de clase baja que había logrado convertirse en el más fuerte del universo. Mucho entrenamiento y esfuerzo, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera estado acompañado desde el principio? ¿Qué habría cambiado si su madre lo seguía a la Tierra y juntos atravesaban ese viaje para convertirse en los más fuertes del universo? Ya conocemos también cómo el tirano de Freezer destruyó el planeta Vegeta y con ello también a los Saiyajin. Además de Bardock sacrificándose por tratar de detenerlo y cambiar el destino. Pero, ¿qué hay de la madre de Goku? Gine se presenta con nosotros como la madre de dicho Saiyajin y nos invita a escuchar la historia. En este universo alternativo que nadie conocía, remontándonos en el tiempo un poco después de que Kakarot hubiera nacido en el planeta Vegeta. En la sociedad de los Saiyajins la fuerza lo era todo. No había lugar para los débiles y como era costumbre en su cultura, todos los bebés nacidos con bajo poder de pelea eran enviados a planetas distantes. Cuando esto ocurría, si después de años lograban sobrevivir y volverse lo suficientemente fuertes como para conquistar el planeta al que eran enviados, podían regresar siendo reconocidos como guerreros y ganándose un lugar con ellos. Sin embargo, esto era tan solo situaciones excepcionales, ya que la mayoría de las ocasiones eran casi seguro que nunca regresarían. Por lo que cuando Kakaroto fue enviado, Gine intentó evitarlo, pero no la dejaron. A su lado se encontraban otros dos Saiyajin, guardias que se encargaban de evitar que interviniera en el lanzamiento de la cápsula de su hijo. Un pelón muy parecido a Nappa y otro Saiyajin con armadura de color azul. Gine miraba como la nave de su hijo desaparecía en el horizonte mientras gritaba que lo dejaran ir con él. Era demasiado pequeño y sin haber entrenado no lograría sobrevivir. El Saiyajin calvo se cansó de los gritos y la tiró al suelo, diciendo en un tono muy enojado que dejara de hacer tonterías.
y que se comportara como un verdadero Saiyajin. Tenía que olvidarse de su hijo y de la tonta idea de ir a salvarlo, ya que si desobedecía su castigo sería... digamos que hubiera preferido solo morir. Luego este Saiyajin se burló de ella diciendo que si quería verlo otra vez solo tendría que esperar un par de años, aunque pensándolo bien no creía que pudiera sobrevivir. Claro, Kakaroto había nacido solo con 2 unidades de poder. El otro Saiyajin de armadura azul le dijo a los dos que ya era suficiente. Después le mencionó a Gine que sería mejor que se marchara si no quería tener problemas, y que buscara a Bardock, pues se había informado que había regresado pero estaba bastante malherido. Mientras de nuevo el Saiyajin calvo se burlaba de la novedad, ya que era muy común que Bardock siempre regresara bastante herido. Gine se limpió las lágrimas mientras pensaba en Bardock, ya que este había regresado, y los dos Saiyajin se alejaron de ahí. El pelón nos confirma que es pariente de Nappa, diciendo que su primo Nappa tenía de hecho dicho que era un perdedor y siempre sería un perdedor. Y el otro Saiyajin lo molestó un poco diciendo que Nappa tenía la tarea de cuidar al príncipe mientras él solo estaba aquí perdiendo el tiempo. Unos minutos más tarde Gine se dirigió hacia la sala de recuperación. Si Bardock había llegado herido seguramente se encontraría allí, aunque lo que más le seguía preocupando era su hijo. Lo único que le quedaba era confiar en el instinto de guerrero de los Saiyajins que lo mantendría con vida. Por ahora todo lo que podía hacer era ir a ver cómo estaba Bardock, que esperaba que sus heridas no fueran tan graves. Al atravesar uno de los comedores por el pasillo alguien la llamó, y cuando Gine volteó encontró un lugar hecho un desorden. Había mesas y sillas tiradas por doquier y el piso lleno de sangre. Gine preguntó qué había ocurrido y una pareja de Saiyajins le explicó lo que pasó. Bardock había llegado con grandes heridas y diciendo muchas locuras. Trataba de convencerlos de rebelarse contra Freezer, y la sangre que estaba en el suelo era precisamente de él. Seguramente se había golpeado demasiado fuerte en la cabeza. Gine se aterró y de inmediato preguntó a dónde había ido. Le dijeron que fue directo al observatorio y Gine no perdió tiempo y salió corriendo a gran velocidad. En su mente ahora no solo tenía el problema de Kakaroto, sino también de Bardock. ¿Qué le estaba pasando? En el observatorio, Bardock se encontraba a punto de despegar volando para enfrentarse a Freezer y sus hombres. Sus heridas eran graves y todavía estaba perdiendo mucha sangre, pero aunque sabía que era imposible, en su mente solo estaba la idea de acabar con ese maldito e impedir que se saliera con la suya. Gine logró llegar a tiempo y le gritó desde la salida del observatorio. Bardock escuchó su voz y al momento de voltear y reconocerla bajó la guardia, sintiendo un enorme dolor en todo su cuerpo, sus múltiples heridas y el delicado estado en el que se encontraba. Gine corrió a sostenerlo antes de que Bardock cayera. Le preguntó qué es lo que había ocurrido y qué era esa loca idea de rebelarse contra Freezer. Bardock intentaba explicarle, pero ella lo inundaba con palabras diciéndole que tenía que regresar a la enfermería y tener atención médica urgente, hasta que Bardock le gritó y le dijo que se callara y lo escuchara. Con el poco aliento que le quedaba, Bardock le pidió que prestara mucha atención. Le especificó que robara una nave y se marchara con Kakaroto a la Tierra. Ese era el planeta donde había sido enviado, pues si de lo contrario se quedaba aquí seguramente moriría. Gine seguía sin entender, pero Bardock le mencionó que Freezer pensaba destruir el planeta junto con todos los Saiyajin. Toma y los demás del escuadrón ya habían sido asesinados también por sus órdenes. Gine recordó a todos ellos y no podía creerlo. Era demasiado para digerir en tan poco tiempo, pero tampoco era lo de menos. Le preguntó a Bardock cómo estaba seguro de lo que decía, y ese le pidió que lo mirara por sí misma. Al voltear al cielo vio cómo la nave del tirano se encontraba sospechosamente muy cerca del planeta, y el terror entró por sus ojos. ¿Por qué Freezer se acercaría al planeta Vegeta? Bardock le repitió que venía con la intención de destruirlos, así que le ordenó que no perdiera más tiempo y escapara. De paso, también que intentara localizar a Raditz y quizá también podría conseguir salvarse. Todo parecía una locura, pero Bardock le pidió que creyera en él. Gine le dijo que reconsiderara las cosas. Ir solo contra Freezer era básicamente un suicidio. Ella quería regresar al comedor para intentar convencer a los demás y... Bardock le interrumpió en ese momento, era inútil. Ellos no creerían de ninguna manera, él tenía que enfrentarse solo contra Freezer. Como último recurso, Gine le pidió que la dejara acompañarlo, pero Bardock se negó, solo le estorbaría. Ahí fue donde Gine entendió que sería la última vez que vería a su esposo. Corrió a abrazarlo por detrás mientras gritaba su nombre, y las colas de ambos se entrelazaron. Ella gritaba y mantenía un semblante completamente serio. Si no podía vencer a Freezer, al menos le daría todo el tiempo que pudiera para que lograra escapar. Luego la hizo prometerle que sobreviviría y se volvería muchísimo más fuerte.
Gine se lo prometió entre lágrimas, luego abrió sus ojos con desidia y se marchó corriendo de ahí, mientras sus colas se desentrelazaban por última vez. Ambos volaron a toda velocidad y con todas sus fuerzas en direcciones opuestas. Bardock enfrentara al tirano de Freezer y Gine hacia donde se encontraban las naves. Una vez llegó ahí, entró pidiendo las coordenadas del planeta donde había sido enviado Kakaroto, y los encargados del lugar le recordaron que no podía darle esta información y que no tenía autorización de estar allí. Ella se enojó y los empujó apartando del camino, por lo que estos pidieron refuerzos. Luego de acceder a la computadora principal, Gine logró encontrar las coordenadas de la nave de Kakaroto, por lo que las copió y las envió a la nave que utilizaría para seguirlo, pero tan solo terminó de hacer eso, los refuerzos, que eran los mismos dos Saiyajin de antes, llegaron. El primo de Nappa la tomó por detrás, impidiendo que se moviera. Ya le había advertido que no la dejaría ir por su hijo, pero ella trataba de explicarles que tenían que escapar del planeta. Sin embargo, el Saiyajin de armadura azul le dijo que estaba igual de loca que Bardock, quien se encontraba diciendo tonterías acerca de Freezer. Seguramente solo intentaban confundirlos para poder ir por su hijo. El primo de Nappa estaba diciendo que lo llevaría ante el rey Vegeta. Él decidiría su castigo. Se encontraba ansioso por saber qué sería: encerrarla, desterrarla, sentenciar la muerte o algo peor. Gine intentaba escapar pero no podía, hasta que todo el sitio comenzó a temblar fuertemente. Entendió que probablemente esto era culpa de Freezer y se estremeció al pensar en Bardock. Pero no había tiempo para lamentarse. Creó una pequeña esfera de energía con la mano izquierda y atacó al quemarropa al primo de Nappa. Era un movimiento arriesgado hacerlo tan cerca, pero no tenía otra opción. Era eso o morir. El otro Saiyajin se sorprendió al ver que hiciera un ataque a tan corta distancia, pues ella también saldría herida. Y una enorme explosión dejó el lugar lleno de humo. Gine logró salir aparentemente no demasiado dañada, y el primo de Nappa tampoco había sido herido por su alto nivel de poder, pero fue lo suficientemente fuerte para que la soltara. Gine pensó que necesitaba un rastreador para comunicarse con Raditz, así como Bardock se lo había pedido, por lo que le dio una fuerte patada en la quijada al primo del pelón para que se le cayera el pequeño rastreador que traía. De inmediato el Saiyajin se recompuso, diciéndole que si eso era todo lo que tenía, necesitaría mucho más para derrotarlo. Pero apenas volteó a verla, sorprendido como es que ya tenía cargado un ataque de energía y apenas consiguió esquivarlo, aunque el blanco no era él, sino las paredes de la habitación. Luego de hacer un enorme agujero que conduciría hacia donde se encontraban las naves espaciales, Gine tomó el rastreador del piso e ingresó listo para abordar a las naves que habían puesto las coordenadas del planeta Tierra. Intentó comunicarse con Raditz, pero en ese momento su cuerpo sintió todo el desgaste. La explosión que había sufrido le hizo más daño del que se había imaginado, y ya no podía ni siquiera moverse. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Gine se ordenó a sí misma que se levantara. No podía rendirse estando tan cerca de escapar. Luego de ingresar, seguía intentando comunicarse con Raditz, pero era imposible. Al parecer, Freezer había bloqueado todas las comunicaciones antes de destruir el planeta. Tan pronto como la computadora se cerró, la nave despegó a toda velocidad. El Saiyajin de armadura azul se burló del primo de Nappa, pues había dejado que una mujer tan débil como Gine lo dejara en ridículo, mientras este de una manera cómica le dijo que se callara, pues él no había hecho nada para ayudarlo. Gine estaba bastante dolorida, pero abrió los ojos apenas salir de la atmósfera, pues una enorme estela de luz la cegó. Era un ataque gigantesco, una esfera de energía que se encontraba en dirección a donde estaba la nave de Freezer. Si esa cosa chocaba con el planeta, lo destruiría por completo. ¿Dónde estaba Bardock? Gine continuó viendo el horrible escenario, intentando vislumbrar a su esposo, pero no pudo ver nada más que la enorme esfera acercándose cada vez más al planeta, hasta chocar con su superficie, ocasionando una enorme explosión que su nave logró evadir, al menos al principio, pues la onda expansiva sí que logró rozarla, dañándola significativamente. Mientras tanto, dentro de la nave de Freezer, y luego de haber destruido el planeta, Zarbon se comunicaba con los soldados, pidiéndoles informes sobre si había algún sobreviviente o cápsulas que hubieran escapado. El encargado de monitorear el radar le aseguró que no había señales de vida. Todo indicaba que no quedaban supervivientes. Freezer le preguntó a Zarbon si había sobrevivido a alguien y este dijo que no. Los informes decían que por fin había acabado con los Saiyajin. Cuando el soldado que monitoreaba el radar volteó, este hizo un pequeño ruido detectando la cápsula de Gine, pero en ese mismo instante volvió a desaparecer. Luego pensó que seguramente era su imaginación, ya que nadie podría haber sobrevivido a esa explosión. Sin embargo, lo que realmente había pasado es que la cápsula de Gine había sufrido mucho daño y descomposturas debido a la explosión del planeta. Por esa razón falló en ser detectada por los soldados de Freezer. Sin embargo, aún así se mantuvo en su trayectoria hacia la Tierra por casi un año.
Jin se encontraba bastante herida y, como era costumbre en los viajes largos que los Saiyajin hacían en cápsulas, entró en un sueño profundo y activó el sistema de soporte de vida para curar sus heridas. Después de casi un año, la cápsula comenzaba a fallar mientras hacía ruidos estrepitosos, los cuales despertaron a Jin, que se encontraba mal herida todavía, por lo que supuso que el soporte vital ya no funcionaba. Este sería su fin, y se lamentó con Bardock por no haber podido cumplir su promesa. Pero cuando la luz de la estrella del sistema en el que se encontraba le molestó un poco en los ojos, se dio cuenta que por fin había llegado a su destino. Tenía frente a ella el planeta Tierra. Había logrado seguir a Kakaroto hasta este lugar, y como salió un poco después que él, seguramente aún tenía probabilidad de encontrarlo sano y salvo. Sin embargo, la cápsula de Jin estaba en tan mal estado que no lograría soportar la fricción del aterrizaje. En cuanto comenzó a atravesar la atmósfera del planeta a toda velocidad, comenzó a calentarse las altas temperaturas, como si se tratara de un meteorito, hasta que se prendió fuego. Jin no soportaría el calor que le estaba quemando, pero le pidió a la cápsula que por favor resistiera un poco más. Al lograr entrar al planeta, la nave ya no pudo más y terminó explotando. Jin salió volando y cayó en un enorme cráter junto con los restos quemados y destruidos de su nave, aunque en una pieza, o al menos eso creía. Le dolía todo el cuerpo, pero al menos logró sobrevivir. Poco después, Jin pudo ponerse en pie nuevamente y se levantó en busca de Kakaroto. Aunque seguía viva, no tenía nada de energía. Se suponía que el sistema vital de la nave curaría sus heridas, pero al parecer estaba tan dañado que lo único que pudo hacer fue mantenerla con vida. Luego pensó en la nave de Kakaroto. Probablemente habría caído en un lugar cercano, ya que tenía las mismas coordenadas. Pero en ese momento sintió un sonido enorme junto con una sombra que le nubló la luz. Al voltear, vio un dinosaurio enorme salir del bosque. Ella, claro que no reconocía a la criatura, pues no había de ellos en su planeta. El dinosaurio hambriento la atacó de inmediato, esperando saciar su hambre. Pero en cuanto Jin lo notó, le dio una fuerte patada en la boca que lo hizo escapar llorando de dolor. Jin no quería matarlo, no era esa clase de Saiyajin, pero tampoco había viajado tan lejos para ser comida por un animal salvaje. En ese momento de nuevo sintió el dolor en todo su cuerpo y cayó rendida. No podía moverse, tenía los ojos en blanco y lo último que quedaba de energía se había ido con esa patada, por lo que sin oponer más resistencia cayó al suelo. Casi a punto de perder el conocimiento, Jin mencionó los nombres de Kakaroto y Bardock. Pobre Raditz. Y antes de que pudiera cerrar los ojos, vio la silueta de un anciano cargando un pequeño en su espalda. Al desmayarse, todo se tornó completamente negro. Jin solo podía atormentarse con los pensamientos que había tenido y la culpa que sentía. Su vida nunca había sido sencilla, creció en una cultura de guerreros donde no había lugar para los débiles, pero aún así trató de disfrutar cada uno de los momentos que pasó junto con sus hijos y su esposo. Eran su única familia, sin embargo, toda esa familia había desaparecido en tan solo unos instantes. Raditz, Kakaroto y Bardock ya no estaban por culpa del maldito tirano. De pronto un pensamiento de conciencia surgió dentro del sueño de Jin. Eso no era todo, ¿verdad? Aún estaba Kakaroto, él seguía con vida, aunque muy probablemente si lo encontrara en un indefenso planeta completamente desconocido, podría pasarle algo. Tenía que encontrarlo. Lo último que recordaba es que había utilizado todas sus energías y perdido la conciencia. ¿Dónde se encontraba ahora? ¿Por qué todo estaba oscuro? ¿Acaso había muerto? Lo único que podía ver era un vacío con infinita oscuridad. Detrás de ella escuchó una voz familiar. Prométeme que sobrevivirás y te volverás mucho más fuerte. ¿Bardock? ¿Acaso era él? Cuando volteó logró verlo una vez más con su armadura destruida y la bandana roja llena de sangre y lleno de heridas. Pero en cuanto se dio cuenta de esto, Bardock fue absorbido por una enorme esfera de energía gritando el nombre de Jin, mientras era consumido y desintegrado, y el causante de todo era Freezer, el cual se reía dentro de un mar de fuego que había ocasionado con su ataque. Jin se despertó del sueño gritando para darse cuenta de que se encontraba en un lugar completamente desconocido, y que eso último había sido solo una pesadilla. Su cabeza le había dado tantas vueltas y sentía muchísimo dolor. Su cuerpo se encontraba lleno de vendajes, algo que consideró una manera muy primitiva de curar heridas. Allí estaba su armadura Saiyajin completamente limpia. Jin se quitó la ropa y se puso de vuelta su armadura. Era la primera vez que la veía tan brillante. Luego de ponerse las muñequeras observó una pequeña esfera de 4 estrellas, la cual se encontraba por ahí, pero no le dio más importancia. No tenía mucho tiempo que perder. Tenía que buscar a Kakaroto.
En ese planeta no debía haber individuos poderosos, por lo que seguramente ella sería la más fuerte. Nadie la podría vencer, así que no debía temerle a nadie o asustarse por nada. Abrió la puerta de la casa para salir y el abuelo Gohan, quien estaba llegando junto con Goku en su espalda, la saludó de frente con un vigoroso "Hola", lo que la asustó a morir y hasta cayó en el piso de la impresión, tirando por la borda todo lo que acababa de pensar sobre no asustarse de nada. En este universo, Gine logró sobrevivir a la extinción de los Saiyajin, llegando a la Tierra junto con Kakaroto, por lo que su participación en el mundo de Dragon Ball estaría a punto de cambiar toda la historia como la conocemos.